Buenos días, estudiante de la materia Administración de Sistemas de Información del Politécnico Santiago Mariño. Estamos por aquí con la actividad síncrona de correspondiente a esta semana. El tema que vamos a tratar el día de hoy es datos e información en los sistemas de información y en los sistemas en general dentro de la organización. Vamos a compartir la pantalla para tratar este tema interesante que tiene mucha. Muy bien. Primero que todo, vamos a conocer lo que es un dato o lo que es el concepto de datos en el área de la informática, en el área del sistema. Los datos son representaciones simbólicas, son simplemente representaciones que pueden ser numéricas, alfabéticas, algorítmicas, es como un atributo o una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa. De esta manera, con los datos, nosotros hacemos una descripción codificada de lo que es algo en el mundo, pues, en las situaciones, algo real, un suceso, una entidad. Eso es un dato. Son valores que son referentes y pueden estar o están en los sistemas informáticos. Y son, como les dije, pueden ser cuantitativos o cualitativos. Estos datos, cuando nosotros los interpretamos, es cuando se convierten en información. Para ello, un dato pasa por un proceso y el proceso se convierte en información. Por eso es que en una de las clases anteriores les hablaba de los componentes de un sistema y hablábamos de datos, entrada de datos, procesos y salida. Y esos datos que entran en ese sistema son estos atributos, estos valores referentes que una vez procesados dentro de lo que es el sistema, nos dan una información que para cada persona o para cada quien tiene un significado. Esos procesos en la parte de informática son algoritmos de programación que transforman estos datos en información. Esto se trabaja en la parte del área de informática o de sistemas, como ese dato que entra a ese lenguaje de programación o a esos algoritmos que están creados, que están organizados como algoritmos y son transformados. Es decir, el dato es la expresión puntual de una entidad y los algoritmos operan sobre estos datos y los transforman en información. Por eso es que hablábamos en ese momento de los elementos del sistema, hablábamos del input de entrada o de los elementos de entrada a partir de los cuales se hacía el proceso para convertirse en información. Y muchas veces hablamos de lo que es la sola estructura de datos como una rama de la computación. Y cuando hablamos de estructura de datos, es esa forma como se manejan esos datos, cómo se procesan, cómo se almacenan y cómo se recuperan para lo que se necesite dentro de, de lo que son los lenguajes de programación o de los sistemas comunitarios. Existen diferentes tipos de datos. Bueno, antes le voy a dar un ejemplo de datos, una fecha. Yo puedo decir 07
Cuando mi mente lo procesa, yo puedo decir que 07 es un mes del año, es julio. Otro puede decir que 07 es el día en que nació. Entonces, ese dato, que es simplemente un valor, se puede convertir, una vez que mi cerebro lo procesa, se convierte en una información para mí. Esos son los datos. Tenemos diferentes tipos de datos que hacen referencia a un atributo en el computador. Tenemos, por ejemplo, caracteres que se representan con valores numéricos de 0 a 9 o con letras de A hasta la Z o un otro signo. Están los caracteres Unicode, que es un estándar de codificación que permite representar más eficientemente los datos. Por ejemplo, el valor 65535 son caracteres diferentes, es como un código. Están los numéricos, que son valores reales, ¿verdad? De números o enteros. Están los booleanos, que representan valores lógicos de verdadero o falso. Y también están los reales, los que tienen decimales, valores decimales. Esos son tipos de datos. Aunque hay otros en la parte de informática, existen otros tipos de datos cuando estudiamos lo que son las bases de datos y los valores que se guardan en los archivos. Algunos ejemplos de datos informáticos tenemos los bits, que son las unidades mínimas de datos que manejamos nosotros en informática. Hablamos de un bit como ceros y unos, o código binario, 0 o 1, le podemos dar un valor de verdadero o de falso, pero es un valor 1 y 0 en el caso de bit. Hablamos de caracteres cuando hablamos de números, de letras o de caracteres especiales. También es a partir de una combinación de bits, por ejemplo, el decimal 99 o el que corresponde, si lo pasamos del valor de 99, que es decimal, en el sistema decimal lo podemos convertir en un valor en binario. Sería en este caso un 1, 0, 0, 0, 1. Eso serían caracteres. Hablamos de campo, que es un conjunto ordenado de caracteres. En este caso puede ser una palabra, un nombre, un apellido. Eso es un campo. Hablamos de registro cuando ya estamos hablando de conjunto de campos ordenados. Esos campos nos forman un registro dentro de, por ejemplo, una base de datos. Y ya hablamos de archivos, ya hablamos entonces de este conjunto ordenado de registros que se pueden almacenar en una base de datos o dentro de un sistema. Ahora, ¿qué es la informática? ¿O qué es la información dentro de la informática? Es ese conjunto de datos ordenados, secuenciados y procesados por un algoritmo de programación. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de datos, ya los ordenamos, los secuenciamos y los procesamos mediante el uso de un algoritmo de programación y ahí se convierte en información. Tenemos entonces que podemos recuperar información desde el manejo de un conjunto de paquetes de datos que al final se convierte en el objetivo final de la computación, que es obtener esa información para la toma de decisiones o apoyar la toma de decisiones en una organización. Es decir, que los sistemas informáticos toman datos, codifican, procesan esos datos a través de diferentes mecanismos, uso de lenguajes de programación, el uso de elementos de comunicación y nos dan una información que, que puede ser utilizada en diferentes. Entonces, aquí tendríamos los conceptos de datos e procesos de información dentro de los sistemas de información. Ahora bien, también tenemos las bases de datos. Por supuesto, si hablamos de datos, si hablamos de información, hablamos de base de datos dentro de los sistemas de información. Y la base de datos es donde nosotros almacenamos esos datos que manejan los sistemas de información. Es decir, si hablamos de un concepto de base de datos, es esa colección organizada de datos que procesamos dando información en forma estructurada mediante el uso de almacenamiento de los sistemas informáticos y normalmente pueden ser manejadas y administradas por los sistemas de base de datos.
¿Para qué sirve una base de datos? Para almacenar datos de una manera organizada y estructurada. Normalmente las bases de datos relacionales utilizan filas y columnas y utilizan lo que llamamos tablas para el procesamiento y para almacenar esos datos. De tal manera de que esos datos podamos tener acceso a ellos, podamos gestionarlos, podamos modificarlos, podamos controlarlos fácilmente. Existen diferentes tipos de datos en los sistemas de información, como son las bases de datos relacionales, que en la década de 1980 o de los 80 aparecen los conceptos de bases de datos relacionales mediante el uso de tablas, usando filas y columnas para organizar los datos. Es una forma de guardar los datos en forma estructurada. Tenemos una base de datos orientada a objetos, bases de datos orientadas a objetos que son conceptos más recientes en cuanto a lo que es el acceso a los datos y el manejo de conceptos como objetos, clases y arrays. Tenemos la base de datos distribuidas, que son sitios de almacenamiento de datos que se pueden almacenar en varias computadoras y poder tener acceso a ellos mediante el uso de tecnologías de redes. Está almacenes de datos, donde hay repositorios de datos de forma central para hacer un análisis rápido y consultas rápidas. También están las bases de datos no SQL, que son bases de datos no relacionales, son contrarias a las bases de datos relacionales con SQL, y manejan datos no estructurados o semi-estructurados, a diferencia de lo que son las bases de datos relacionales. Tenemos bases de datos de gráficos, donde se manejan grandes cantidades de datos, como la OLTP, donde se maneja un gran número de transacciones con múltiples usuarios. ¿Sí? Y bueno, tenemos una diferencia entre bases de datos y sistemas de información, porque los sistemas de información manejan lo que es la entrada de datos, el procesamiento de estos datos para convertirlos en información y la salida de información, para el apoyo de toma de decisiones mediante el uso también del almacenamiento de información mediante el uso de elementos como las bases de datos. Allí tenemos unos elementos que son los de los sistemas de información que ya hemos visto anteriormente. La base de datos sería la forma de almacenar esos datos y el uso de lo que son tablas, archivos o elementos no relacionables para el almacenamiento de los datos. Y bueno, los sistemas de información que sí lo vimos en las actividades anteriores, en la actividad síncrona anterior. También tenemos el concepto de Big Data, que es el manejo de esa gran cantidad de información a nivel de empresas corporativas o empresas con una gran cantidad de gestión de datos. Y por supuesto, esta Big Data son protagonistas en la gestión de datos, como dije, para gestionar grandes cantidades de datos de forma eficiente y almacenados en el espacio de forma ordenada. Y por supuesto es importante para la gestión de los negocios en la organización de una manera integral y con buena calidad. Tener una buena calidad de los datos, por supuesto que genera una mayor precisión en la información y por lo tanto mayor seguridad para la toma de las decisiones. Y por supuesto tenemos que a nivel de los negocios es muy importante el dato, a ese símbolo que representa algo muy importante dentro de una organización de negocios. Como les dije, manejamos muy buenos datos de calidad, garantizan que cuando estén y a la del proceso
o procesados de forma correcta, puede aportar a la organización una buena información que garantice una buena toma de decisiones, elementos muy importantes en las actividades de negocio actualmente para tomar buenas decisiones. Si tomamos decisiones en base a datos ficticios, a datos erróneos, por supuesto que nos va a dar información errónea que afecta a las estrategias de negocio. Muy bien, entonces, finalizado ya los conceptos de datos, procesamiento de información, la importancia del Big Data y la importancia también del manejo de conceptos de base de datos, eh, y los invito entonces a descargar el material que está en el aula virtual para continuar con lo que es el contenido importante de la unidad 1 del primer corte y a desarrollar sus actividades académicas para los que no lo hayan hecho. Bueno, vamos a darle compartir pantalla y como siempre les indico, cualquier duda me pueden escribir por el foro de dudas de la plataforma del aula virtual.